La hora en la Argentina. Ya estamos, por entrar en contacto con Gustavo Rosa. ¿Cómo está marchando Sergio Massa en esta campaña? Es la pregunta que nos hacemos. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio, Ronnie, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pero muy bien, ¿vos? Bien, 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 bien. La verdad, ¿Hace frío allá en Rosario como acá, que está haciendo días de frío? sí, a la mañana se torna frío y a la tarde primaveral. Bien. Sí, Ahora bueno. andamos con unos 11 grados más o menos, Apa. con mucho viento, Ujú, ujú. lo que hace que el clima parezca más frío de lo que es. Bien, bien. En una Gustavo, campaña tan caliente. claro, claro, bueno, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo estás viendo a Sergio Massa? Antes que nada, me acuerdo de la vieja polémica en el bar, Sí, cuando había un personaje que era Alberto Irizar, que era el cantinero, sí. que siempre tenía una frase, antes de hablar, que sería decir una palabra. Bueno, eh, antes de arrancar con la columna, quiero aclarar algo, que es lo que muchas veces decimos con respecto a la colonización mediática en nuestro país. Ayer todos estuvimos pendientes del debate de los candidatos a jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires. Uno puede decir, bueno, está bien, es la capital del país, todos tenemos, pero los argentinos no votamos jefe de gobierno porteño. Entonces, la colonización mediática se da que un canal de proyección nacional dedique 2 horas de tiempo al debate de los candidatos porteños. Y probablemente muchos medios locales, de Posadas, de Rosario, hoy estén hablando de los candidatos que se presentaron ayer, que dijo Marra, lo que dijo Santoro, la cara de piedra de Macri, de Jorge Macri, eh, el Macri Black, como le dicen, eh, y uno dice, ¿por qué tenemos que estar pendientes? ¿Por qué TN tiene alcance nacional si es exclusivamente porteño? Bueno, discusiones para el futuro que Massa no plantea por ahora. Bueno, con respecto a la pregunta inicial, ¿cómo lo veo a Massa? Después del el último anuncio que pudo hacer Massa por restricciones de la ley electoral, que fue el martes, eh, ahora Massa se transformó verdaderamente en un candidato. Ayer pudimos verlo en la localidad bonaerense de Ensenada, realmente con el traje de candidato, planteando lo que en este momento podemos decir que fue la ausencia del presidente durante estos casi 4 años de gobierno. Es decir, lo que Alberto Fernández no es que no quiso, no pudo, sí, también no quiso, porque reivindica esa cuestión de que él es moderado, de que no le gusta ser líder, y justamente el gran fracaso de Alberto Fernández es no brindar una narrativa de lo que se está haciendo en el país. No poner energía. La energía que en este momento Sergio Massa está poniendo en esta campaña, discurseando ante multitudes y dando definiciones de no solo lo que se va a hacer en el caso de que se convierta en presidente, sino lo que ya está haciendo. Las grandes medidas redistributivas fueron, en primer lugar, la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, después la distribución del IVA, y por último, esta gran medida que tomó y que anunció el martes, que fue la de una especie de IFE para los trabajadores informales, de 96.000 pesos, 96.
Sí, creo que son 96.000 pesos en 2 cuotas, que a uno le puede 94. parecer insuficiente Sí, frente 94. a los números de pobreza que arrojó el INDEC el primer semestre del año, pero que en cierta manera ponen dinero en el bolsillo de trabajadores informales que no estaban alcanzados por ninguna de las dos medidas anteriores. En realidad, esta especie de IFE también los blanquea, porque va a ser a través de una cuenta débito, con la cual van a tener también devolución del IVA, que ya empezó a funcionar. Muchos ya empezaron a recibir esa devolución del IVA, que es plata o más plata en el bolsillo de los trabajadores. Así que el candidato Massa se está perfilando realmente con aspiraciones a ganar las elecciones del 22 de octubre. O sea, a estar en primer lugar. Que gane en primera vuelta, todavía tenemos que esperar una especie de milagro en la conciencia de los votantes. Veo la cara. Sí, coincido, ¿no? No pretendamos tanto. Recién, no sé si escuchabas, le decía a Ronnie, las encuestas que están haciendo circular algunos periodistas de una encuesta hecha en la provincia de Buenos Aires que ubica a Sergio Massa 5 puntos por arriba de Javier Milei. Yo creo que es peligroso, ¿no? Confiarse en una encuesta. Como bien lo marcaba Ronnie, hay que manejar varias, ¿no? Y buscar un denominador común. Sí, y hay que tener en cuenta que la mayoría de las encuestas se realizan en provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, mayoritariamente, un poquitito del resto del país. La gran sorpresa que tuvimos en Las PASO fue que Milei tenía incidencia y altos porcentajes de votos en las provincias, y esto hay que recordarlo, que él desprecia. Yo la verdad no entiendo cómo un habitante de cualquier provincia del país puede votar a alguien que dice que va a anular la coparticipación. ¿Cómo puede ser que en Tierra del Fuego haya obtenido votos, más de un voto, cuando él dice que va a anular los beneficios impositivos que tiene la provincia de Tierra del Fuego, es la que le permite generar más del 80% del trabajo de los habitantes de esa provincia? La verdad, no lo entiendo. Me cuesta entender la psiquis del votante bueno, yo prometí algo que no estoy haciendo, porque había dicho que hoy no íbamos a hablar de toda esta basura que es Milei y Juntos por el Cambio, íbamos a hablar de lo propositivo, que es lo que en este momento está aportando el discurso de Sergio Massa. Sí, Bien, sí, sí. Bueno, intentalo, Gustavo. bueno, si quieren que no hablemos de la oposición, puedo hablar de dos cuestiones judiciales que los medios de comunicación hegemónicos están absolutamente ignorando. Perdón, una sí, la otra no. Los medios de comunicación hegemónicos se regodearon con la decisión de anular el sobreseimiento que había recibido Cristina por la causa Otesur Los Sauces y por el memorándum con Irán, y realmente la Cámara Federal de Casación levantó de nuevo estas dos causas, no porque vayan a llegar realmente a un juicio oral, sino porque lo quieren instalar en los medios de comunicación, en los titulares. Y esto hay que explicar quizá claramente lo que es esto que muchas veces se nombró como el lawfare. El lawfare no es el ejercicio de la justicia o la actuación de la justicia, sino generar titulares para torcer el rumbo de las decisiones democráticas de los ciudadanos. Porque vamos a la causa memorándum.
que muchos dijeron, ah, traición a la patria, el juez Bonadío le había dado la carátula de traición a la patria, por un acuerdo que se había hecho con la República de Irán para que el juez y fiscal de la causa AMIA pudieran interrogar a los sospechados del atentado. Si uno ve el memorándum con Irán, lo lee, son 12 carillas, en ningún momento habla de nada espurio, ni de impunidad, ni de eliminar las alertas rojas de Interpol. Pero además, ese memorándum fue aprobado por el Congreso, que no están involucrados en la causa. Y por si esto fuera poco, ese memorándum, ese pacto, nunca tuvo efecto, nunca se aplicó, porque fue rechazado por el Parlamento iraní. Por lo tanto, se está juzgando un hecho que no ocurrió. Y recordemos que gracias al accionar de Bonadío, Héctor Timerman, involucrado en la causa, no pudo continuar su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos porque el juez Bonadío no lo dejó bien. Por esta causa es realmente una atrocidad judicial de nuestro país. Todos los jueces que estuvieron jugando, gastando los dineros públicos en una causa inexistente, deberían ser eyectados automáticamente de la función judicial y ser condenados a vivir vendiendo panchos en una plaza, por más jueces que sean, porque esto fue el emblema más contundente de lo que es el loco. La persecución política con disfraz judicial para regocijo de los grandes medios de comunicación y de la oposición política, por supuesto. Bueno, la segunda causa es la de Otesur Los Sauces. Hagamos una síntesis de lo que es esa causa. Se acusaba a Lázaro Báez de enviar coimas a Cristina Kirchner por los beneficios en la obra pública a través del alquiler de habitaciones de un hotel de Cristina Kirchner en Escalafate. Bueno, en realidad se demostró que, primero, Lázaro Báez no alquilaba habitaciones para tenerlas vacías, sino que alquilaba el edificio completo y que, como todos los hoteles, hay temporadas que tienen todas las habitaciones llenas y gran parte vacías durante una parte del año. Pero además, esas coimas, entre comillas, se pagaban a través de transferencias bancarias y el hotel se alquilaba a un precio de mercado. Por lo tanto, ¿dónde puede estar la coima? Es algo que está a la luz y que se corresponde con los precios de mercado. Bueno, por eso Cristina y su familia fue sobreseída de la causa Otesur por inexistencia de delito. Los jueces nombrados por Macri y totalmente aliados con el PRO reflotan esta causa, la elevan de nuevo a juicio oral con la excusa de que hay que buscar más pruebas, que con eso convencen al público cautivo. ¿Cómo van a buscar más causas de algo que es más un pruebas? no delito? No hay que buscar pruebas, porque no hay delito. ¿Qué pruebas pueden buscar? Si las transferencias estaban bancarizadas y el precio del alquiler era el de mercado. ¿Dónde está el delito y qué pruebas van a buscar de algo que no se constituyó como delito? Estas dos causas, Otesur y el memorándum con Irán, son mamarrachadas de una justicia que está empecinada
en seguir a Patricia Bullrich en esa idea de hay que terminar con el kirchnerismo. Bien, Sí. la otra causa que también conforma una parte del offer por la negativa, ¿cómo sería esto? Lo otro era el offer por la cuestión efectiva de inventar causas. En el caso del atentado a Cristina Kirchner, el intento de magnicidio del 1 de septiembre del año pasado, el lawfare es a la inversa, es la ignorancia, la indiferencia absoluta a un hecho de gravedad institucional único en nuestra historia institucional desde 1983 que recuperamos la democracia. Cuando se intenta matar a una figura importante de la institucionalidad del Estado argentino, que es la vicepresidenta. El ninguneo mediático de decir que fueron 3 loquitos sueltos o que fue un autoatentado se contrapone con los intentos de la jueza Puchetti de no investigar realmente algo que sí es un delito, que es un intento de magnicidio con fuertes vinculaciones de financiamiento económico y de apoyo político. ¿Dónde está la clave? En no llamar a indagatoria a Gerardo Milman y sus 2 secretarias y no mover el pelo a Luis Caputo, cuya familia fue la que financió la Revolución Federal. Bien, esta semana apareció un escrito de Brenda Uliarte, que era la pareja de Fernando Sabac Montiel, en donde ella dice que había vinculaciones entre Fernando Sabac Montiel y Revolución Federal. Y además, y esto hay que ponerlo con muchas pinzas porque ella lo dice un año después y no lo dijo en su momento, la financiación de Luis Caputo a través de la carpintería que fabrica mesitas de luz elegidos por un gran multimillonario para el espacio Añelo de Río Negro. Y con eso se financiaron las guillotinas y las horcas que sirvieron para manifestarse el año pasado frente a la Casa de Gobierno, con la presencia de Gerardo Milman. En Efectivamente. fin. Efectivamente. Gustavo, me estaba quedando el tema y el análisis de lo que la pobreza, ¿sí? Es un tema que está, quiera sea o no, está en boca de los candidatos, para bien o para mal, como si fuera una frazada, tirando cada uno para su lado. Es un tema que está en debate, el alto índice de pobreza que registra el país. Podemos, ya estamos en horario, ir cerrando con este tema, si te parece bien. Sí, es tristísimo realmente que el INDEC haya revelado el crecimiento de la pobreza y la indigencia en estos primeros 6 meses del año, en año electoral. Y que justamente los hipócritas de la oposición, que en todas sus propuestas no hay una medida o una propuesta para terminar con la pobreza y la injusta distribución del ingreso que tenemos en nuestro país, en este momento se pongan el traje de defensores de los millones que sufren la injusta distribución de esa riqueza. Porque de eso estamos hablando. Ujú. La pobreza no es una pandemia, una epidemia, un fenómeno climático, sino que es el resultado de la pulsión angurrienta de un puñado de empresarios que quieren ganar más a costa de aumentar precios y no de producir y vender más. Es decir, los que desde la oposición se pongan a clamar
a rasgarse las vestiduras respecto a cómo ha crecido la pobreza en un gobierno nacional y popular. Están haciendo un aprovechamiento de algo que después no van a solucionar. Porque recordemos que Macri en 2015 prometía pobreza cero y la multiplicó. ¿Por qué? Porque ellos proponen la idea del derrame, que es una idea hipócrita del capitalismo, porque los grandes capitalistas impiden en lo posible que se derrame la riqueza que acumulan hacia abajo, sino que al contrario, la fugan, la guardan, la esconden, evaden. Por lo tanto, los números de pobreza que se discutieron ayer tienen más, a ver, argumentos para la autocrítica del espacio nacional y popular que para aprovechamiento electoral de esos farsantes. Porque ni las propuestas de Milei, de la motosierra, de la anulación del Estado, de bombardeo del Banco Central, van a disminuir los números de pobreza. Ni la persecución al kirchnerismo de Patricia Bullrich, ni la baja de las intenciones, ni la quita de impuestos, van a mejorar la distribución del ingreso. Por lo tanto, este dato del INDEC es más para una autocrítica propia, valga la redundancia, que para un reproche ajeno. Sergio Massa se comprometió en ese traje de candidato que se puso ahora, que ya no puede hacer más anuncios por la campaña, por la ley electoral, se compromete a mejorar la distribución del ingreso. Y lo está haciendo. Estas medidas son realmente de redistribución del ingreso. Pero fijémonos en los datos. El CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, hace un estudio del crecimiento económico que tuvo Argentina después de la pandemia, que fue de un 10% en 2021 y un 5% en 2022, un crecimiento que quedó en manos de las grandes empresas formadoras de precios vía inflación. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto acá en este espacio que esos números de inflación que se permiten y que se producen son inexplicables desde el punto de vista técnico? La charla que dio Cristina el sábado pasado en la UMED planteaba que el problema no es del déficit fiscal, porque Brasil tiene más déficit fiscal que nosotros y una inflación infinitamente inferior a la nuestra. Nosotros no hemos tenido saltos devaluatorios enormes en estos 3 años y sin embargo tenemos un promedio de 100 y pico de inflación anual. Y tenemos la anomalía en un gobierno nacional y popular donde tenemos trabajadores registrados que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Entonces, ahí hay una ausencia del Estado y no es culpa del Estado. Parece contradictorio. El gobierno no genera inflación. Claro, la omisión, la omisión del Estado en no intervenir le endilga algo de responsabilidad, pero los que están empujando, los que están presionando para la crisis inflacionaria que estamos viviendo es el empresariado, del que nunca hablamos y nunca participa de la agenda de la discusión del pueblo argentino. No, justamente, esa es una de las grandes estrategias del discurso único, de pensar que la inflación es culpa absoluta de un gobierno, de un presidente, de un ministro de Economía, y no de las grandes empresas que incrementan los precios de una manera injustificada. Absolutamente. Es la puja redistributiva. Absolutamente. En esa puja redistributiva de lo que generamos entre todos, porque las ganancias empresariales
no es porque sean unos genios que están tocados por la varita de Dios y todo eso, sino porque nosotros, con nuestro consumo, contribuimos a sus ganancias. Si estuvieran solos, se morirían de hambre. Así Pero es. bueno, Así es, Gustavo. el Estado tiene responsabilidad por no haber disputado y no haber intervenido a favor de los trabajadores en esta puja redistributiva. Estamos claros. Está claro, Gustavo. Se nos fue el tiempo. Ya 10 de la mañana, un minuto. Agradecerte enormemente este contacto con nosotros y esperamos que efectivamente esos números estén al alza en la consideración del electorado argentino con relación al candidato Sergio Massa de Unión por la Una última Patria. cosita. Dale, dale. La última medida de Sergio Massa es la de pagar un nuevo IFE. Sí. Pero, por supuesto, para evitar que eso provoque un saldo desfavorable en las arcas del Estado, ordenó a la AFIP que disponga una forma de adelantamiento del impuesto a las ganancias de las grandes empresas, de lo que deberían pagar el año que viene, para que lo paguen ahora y cubrir esa millonada que se va a distribuir con este nuevo IFE. Así que bueno, Bien, esa es la manera en que se trabaja responsablemente. bien, bien. Ni con motosierra, ni con tijera, ni con cárceles se va a solucionar la redistribución del ingreso. Gracias, Si uno Gustavo. distribuye el ingreso bien, hasta se combate la delincuencia. Claro. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Nos vemos Que estés bien. el martes, no, porque voy a estar de viaje. Bueno, Probablemente podamos hacer un encuentro el miércoles. dale, dale, dale. Un abrazo grande. Hasta pronto. El domingo está el debate. El verdadero debate. Opa, bueno, estaremos atentos. Estaremos atentos. El verdadero debate. Bueno, Abrazo grande. no los quiero dejar porque tengo un montón de cosas para decir. Bueno, Pero yo sé que ustedes tienen una agenda. sí, exacto. Les Pero, agradezco la pero la, paciencia. la seguimos la semana que viene. Dale, listo, abrazo. Abrazo, chau, chau, hasta pronto. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo Gustavo, periodista licenciado en letras, conversando con nosotros lo que fue estos días de política en la Argentina, de campaña electoral, ayudándonos a pensar.